Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver algunos tips en tema del derecho del procesado a guardar silencio y derecho a ser oído en el proceso penal. La salvaguarda de no autoincriminación únicamente opera cuando el indiciado ha sido individualizado de forma unívoca o identificado de manera inequívoca a fin de que pueda ejercer a plenitud su derecho de defensa. Esto es, cuando la investigación ya no es de carácter genérico, sino que se encuentra dirigida contra una persona determinada. Marco normativo del derecho a guardar silencio. Quien sea inculpado, indiciado, imputado o acusado tiene derecho a 1. Guardar silencio, esto es, derecho a callar, es el denominado ius tacendi, y 2. A que no se utilice el silencio en su contra. Al respecto son muy claros y explícitos en ese orden los artículos 303, numeral tercero, y el artículo octavo, literal C del procedimiento penal. En concordancia con los anteriores se encuentra el artículo 282, que trata sobre el interrogatorio al indiciado con asistencia de abogado defensor. El derecho a guardar silencio y contar con abogado defensor es lo que se conoce como reglas o garantías de Miranda. Lo anterior se deriva del postulado constitucional del artículo 33. También confluyen normas que integran el bloque de constitucionalidad, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante ley 74 de 1968, y el artículo 14.3. Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada a través de la ley 16 del 72, artículo 8.2. El marco normativo del derecho a ser oído se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.1, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1, que consagran el derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías de manera pública y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, consagró el derecho a ser oído como una garantía para quien desee dar explicaciones en su propio proceso y de esa forma defenderse de las acusaciones que el Estado le formula. La Constitución, en su artículo 29, no lo consagra expresamente, pero siendo una garantía vinculada con el derecho de defensa material, que es manifestación del de defensa y del debido proceso, se entiende incorporado en él, siendo desarrollado en el Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, la solicitud de versión del implicado en juicio debe ser estratégica. Se debe tener mucho cuidado al solicitar la declaración del procesado, pues por lo general abre la puerta para la presentación de prueba de refutación en sentido técnico del artículo 362 del procedimiento penal y de la prueba sobreviniente, parte final artículo 344, para la contraparte. En un caso judicial, por ejemplo, se dijo que es inaceptable admitir la ira o intenso dolor cuando el procesado, con su propio relato en juicio, culmina desechando la presencia de una específica causa. Esto es, el comportamiento ajeno, grave e injusto, como condicionante de la emoción violenta que lo condujo a realizar la conducta punible. En definitiva, fue el propio acusado quien, a través de su declaración en juicio, descartó la comisión del homicidio bajo estado de ira. Esa es la razón por la cual decimos que la versión del implicado en juicio debe ser estratégica, debe ser muy bien estudiada por el abogado defensor. Además, el derecho a hablar en juicio es un derecho personalísimo que corresponde única
y exclusivamente al procesado. Es el único que tiene la potestad de renunciar a guardar silencio. No es decisión del abogado defensor. La solicitud de declaración o testimonio del implicado acusado se puede hacer en audiencia preparatoria o en juicio oral y público. En audiencia preparatoria se solicita como prueba testimonial en esta audiencia con la previa autorización expresa del incriminado. Para el defensor bastará con indicar que ofrece el testimonio del procesado, pues la pertinencia, conducencia y utilidad surgen más que evidentes en la medida que es el primer medio de defensa. También se puede solicitar en el juicio oral y público. Allí se ofrece como prueba testimonial directamente. Y esto se puede hacer hasta antes de las alegaciones de conclusión y como última prueba, sin que en este estadio procesal pueda negarse por falta de descubrimiento o falta de decreto en la audiencia preparatoria. Si no se decreta ni practica el testimonio del procesado solicitado en juicio oral, se genera nulidad. Fue lo que aconteció en el proceso 54-853 de 2021. Se resolvió allí un caso de tentativa de feminicidio agravado donde el justiciable, a través de su abogada defensora, solicitó declarar en su propio juicio, petición que se hizo antes de la oportunidad para la presentación de alegaciones de conclusión. Las instancias negaron la petición y la Corte declaró la nulidad porque era evidente la vulneración del derecho a la defensa del acusado, lo que obliga a decretar la nulidad de la actuación para que la misma se rehaga nuevamente desde el juicio oral en su etapa anterior a la clausura del debate probatorio para escuchar al procesado bajo las reglas del artículo 394. Veamos algunas manifestaciones del denominado derecho a la última palabra. 1. Es el último en intervenir en las alegaciones iniciales y en los alegatos conclusivos, según los artículos 371 y 443. 2. Las peticiones probatorias de la defensa se formulan con posterioridad a las de la Fiscalía. 3. En audiencia de acusación corresponde a la defensa pronunciarse en último lugar sobre las posibles causales de incompetencia, impedimento, recusación y nulidad. 4. La prueba de descargo, siempre y en todo momento, se practica luego de agotada la reclamada por la Fiscalía al tenor de los artículos 362 y 390, con excepción de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía. Refutación según concepto restringido o técnico del artículo 362. Y 5. En individualización de pena, el artículo 447 es el condenado, si lo solicita, quien interviene en último lugar para pronunciarse sobre las condiciones de todo orden del imputado. Recuerden que al final encontrarán la presentación de PowerPoint con las providencias más relevantes sobre el tema de guardar silencio y el derecho a ser oído por parte del procesado en el proceso penal. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.